Ya está grabando la clase. Ok, muchachos, nada más para que quede grabado. Los problemarios ya se activaron en el Blackboard, están en los entregables y tareas, muchachos. No los tienen que subir para la próxima clase, resuélvanlos y la clase que viene los vamos a revisar. ¿Estamos de acuerdo? Es una actividad de repaso. Ajá. Y la vamos a ver en la segunda hora de clase. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene, muchachos. ¿Qué otra cosa? Hoy se vence su entregable 3, muchachos. Por favor, súbanlo. Hay quien no me hizo el quiz y ya no se puede activar, entonces ese se entrega hoy. Me faltan niños de hacer el curso de integridad académica. Si no lo hacen, no van a tener derecho a examen. Nada más se los recuerdo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Sí, conste. Ajá. Entonces vamos a empezar. Y lo más seguro es que su examen sea el 28 de octubre. ¿Por qué el 28? Porque es semana 7. Ajá. En la semana 7 se aplican exámenes y pues nosotros nada más nos vemos una vez a la semana, así que casi seguro el 28, jueves 28, si mal no me equivoco, ese día tendrían examen. ¿Vamos bien? Entonces vamos a empezar, muchachos. Vamos a resolver el ejercicio que se quedó a la clase pasada. Les pedía que calcularan el índice de las PERS, Paché y Fisher, base 2013. Ajá. Y entonces teníamos las PERS, Paché y Fisher, ¿no? Entonces, vamos a empezar. 3.75 por 300, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto fue ahorita? Ay, sí. 1125, ¿está bien? Sí, ¿Sí? Luego, 2.95 por 700, ¿cuánto les dio? 2065. 2065 o 2075. 2065. 65. 65, eso. Y 9.15 por 815. 7457. Ahí no te veo, tú hasta allá. Punto 25. Sí, así me llamas. ¿Sí? ¿Así está bien? ¿Todos están de acuerdo, muchachos? Sí, mis. La suma. ¿Cuánto nos daba? 10,000. Ajá. Da 106,047. Pero no has visto el TikTok que se hizo No. un challenge. 10,647. Todos dicen, ay no, yo jamás lo haría. Y Punto 25. No se inventa por allá, peguen un micrófono que alguien andan hablando cosas que no. Entonces, ¿qué tenemos esto, muchachos? Solo teníamos que pasar a nuestra fórmula del índice de las PERS, que es, voy a tomar, precios de año de estudio entre precios año base. Precios de año de estudio, índice de las PERS sería 3.75 entre 3.75 por 1125. Acuérdense que se multiplica por el WI de cada uno, 1125 entre 10,000, ¿no? 10.647.25, ¿no? Pongo paréntesis para que acuérdense, es multiplicación. Más. Sigue 3. Entre 295 que multiplica a 2065 entre 10.647.25 más, voy a poner aquí abajo, de más, puntos suspensivos para indicar continuación, 9.16 entre 9.15 que multiplica a 7.457.25 entre 10.647.25. ¿Cuánto les daba ya todo el total, muchachos? A mí me dio 1.0046.
1.0046. ¿Es correcto, muchachos? ¿Todos tienen el mismo resultado? ¿Ustedes tienen el mismo resultado? Sí, Miss. A ver, vamos a checar. Unos me dicen... Sí, es que, ¿saben qué? Es que me equivoqué. ¿Ya vio dónde se equivocó? ¿Sí? Ya me salió mal todo. Dice, ya me salió todo mal. Aguas, ojo muchachos, para el día del examen todos los procedimientos, es que sale directo en la calculadora, no me interesa, todos los procedimientos, porque los califico. ¿Estamos? Usted dijo que me había preguntado que si el examen iba a ser presencial o en línea, todos son en línea. Okay. Entonces yo creo que ese día no vamos a venir. ¿Para qué vienen con la computadora y van a tener que, yo creo que agarrarse hasta 2 bancas, porque acuérdense que son respuestas de archivo las que me suben en el examen? Entonces, Miss, mande. una pregunta. Dice que son respuestas de archivo, pero lo quiere en el cuaderno, ¿verdad? No le podemos subir un Excel. No, nada de Excel, no. Ustedes agarran hojita y hacer todo a mano. ¿Sale? Maestra, ¿y lo de teoría sí es opción múltiple? Sí, teoría sí es opción múltiple, no se preocupen. Pero la teoría, ya quienes han tomado clase conmigo saben que la teoría pues es tipo Ceneval, entonces pues así que digan que está muy fácil de contestar, pues no, ¿verdad? Dicen, no, qué chistosito, ¿no? Pero pues es que así están diseñados, muchachos. Ahora vamos a seguir con el otro ejercicio, con el índice de Paget. Acuérdense cuál es la diferencia entre las P y Paget. No les estoy pidiendo interpretación, tranquilos. ¿Cuál es la diferencia entre las PERS y Paget? Acuérdense que Paget va a tomar las cantidades del año de estudio. Es decir, vamos a tomar las cantidades del año 2014. Entonces vamos a tener 3.75 por 2.95, 7.15 y 815. ¿Cuánto les dio este índice, muchachos? 0.488. 0.488. ¿Todo el índice? No, o sea, 0.0. Punto 0. Ajá. 488. ¿Todos tienen el mismo resultado? Allá en sus casas, hijo, ¿sí tienen el mismo resultado? ¿Y allá en sus casas sí o no? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, porque nada me dicen sí, maestra, sí, que se me hace que ni lo hicieron, pero bueno. Ajá. Por 815 entre 2.95 por 2.95 más 2.95 por 715 más 9.16 por 815. A mí me da 0.9978. A ver, otra vez. 3.75 por 295 más 3 por 715 más 9.16 por 815. En el numerador lo voy a hacer por partes porque si no se está variando. A ver, en el numerador a mí me da 10.716.65. Eso es lo que les da en el numerador, ¿no? A ver, vamos a ver, denominador 3.95 por 295 más 2.95 por 715 más 9.15. Aquí está mal, es 15, muchachos, yo puse 16, son precios bases 15. Ajá. 9.15 por 815. Y nos da 10.731.75. ¿Es correcto? ¿Sí les da lo mismo? Chequen resultados. Miss, pero en ese 3.95 no debería de ser 2.95. En el de abajo del denominador. 3.75 y a 3. Sería 2, ¿no? Yo cambié los precios. Díganme, Miss, está mal, yo puse 3.
Es 3. Es 373. Es 375 y aquí es 375. No. ¿Sí? 375 y 373, ¿no? No, 375. No, yo había notado. Sí, no, acuérdense que tengo números horribles, así que probablemente... Uy, es que entonces ya no te van. Ajá, no se preocupe, Javier. 375, 3, 295, 9, 15, 9, 16. A ver, pues vamos a checar. 3.75 por 2.95 más 3 por 715 más 9.16 por 815. Perdón, a ver, 10.716.65, ese sí lo tengo bien. Luego el de abajo es 3.75 por 295 más 2.95 por 715 más 9.15 por 815 nos da 10.672.75, ¿es correcto? Sí, mi. Sí, maestra. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, si sacamos nuestra división, 10.716.65 entre 10.672.75 nos va a dar 1.0040. ¿Sí? Aquí está mi índice de Nespers, mi índice de Paget. Ajá, por eso les decía, se me hacía mucho la diferencia. ¿Qué teníamos que hacer ya nada más para el índice de Fisher, muchachos? Si se dan cuenta, no es mucha la diferencia entre los índices, pero nosotros sabemos que esos puntitos decimales de veras cuentan, que afectan muchísimo los indicadores internacionales. ¿Qué vamos a tener con el índice de Fisher? Es la raíz cuadrada de 1.0046 por 1.0041. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, 1.0064. ¿64? Sí. Ahí está, muchachos. ¿Sale? Entonces, recuerden la metodología en la que se basa el Índice Nacional de Precios al Consumidor aquí en México, es con esta metodología del índice de las personas. No, pero aquí se le prestaba, por ejemplo, menos 1%. No, hija, nada más era para ver la variación, no es necesario hacerlo. ¿Sí? Sí, no es necesario hacerlo, chapacha. Maestra. Me sale distinto la raíz. No los escucho. Me sale distinto el resultado de la raíz. ¿De cuál? La raíz. De la raíz. A ver. 1.0046 por 1.0041. Me da 1.004349. Sí, a mí también me da 1.004349. A ver, chequenlo, muchachos. 1.0046 por 1.0041 me da 1.00871886 con todos los decimales que aparecen ahí. A ese mismo resultado le saco raíz y me da 1.004349. Sí. Sí, está bien, chaparita, es 1.004349. No se preocupen mientras en el examen, por eso les pido procedimiento, porque luego nos confiamos y, sí, el primer resultado que nos dio la calculadora y nos vamos con eso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Puedo mover mi salón? Todo bien. Espérame. No, sí, todo bien, está bien. Sí, hijo, no se preocupen. ¿Todavía no le dan fecha de examen? No, todavía no me dan fecha de examen, hijo, pero lo más seguro es que sea el jueves de la semana 7. Entonces, 28 de octubre. Para el 28 de octubre, hijo. En 15 días. En 15 días. Es que esta es semana 5. La que viene es semana 6 y luego semana 7. Entonces, no nos lo van a dar a nosotros en semana 9 porque no cuadra con los calendarios de... Así que nosotros nos apegamos al calendario, ¿no?
Entonces, considerando eso, nos toca exactamente el jueves que nos toca. Entonces sería el 28, si no me falla el calendario, sí sería, sí, jueves 28. Lo que les decía a sus compañeros es que ya están los problemarios teórico y práctico en el Blackboard para que los resuelvan. ¿Los tienen? ¿Hoy lo subió eso? ¿Vale? ¿Hoy lo subió eso? Sí, hoy se activaban, no, los subí desde anoche, pero se activaban hoy a las 6 de la tarde. No, yo lo chequé ayer a las 10 creo, porque no lo vi. No, no los pongo para que se activen cuando está la clase. Es que luego los revisan y ni se acuerdan. Ahora sí ya puedo borrar, niños. El examen va a ver. Ya. Sí, maestra. Van a venir índice de Lascelles, índice de Paget, índice de Fisher, sí, hijo. Me refiero de más o menos en cuanto a datos, porque en la calculadora casi igual ya no dejo meter más. Ah, no, sí, hijo, son 4 decimales. Sí, no se estresen. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, ya revisamos la tarea, los que no la habían hecho, pues ya la copiaron, háganla. ¿Qué vamos a ver hoy, muchachos? Hoy vamos a ver lo que son los agregados monetarios, vamos a ver el tipo de cambio y lo que es el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal, el cálculo del índice Big Mac y el impacto del tipo de cambio en la balanza comercial. Por ende, pues vamos a empezar ya a hablar en términos formales de lo que es la política monetaria de un país. ¿Sale, muchachos? ¿Qué vamos a tener? La clase pasada veíamos, muchachos, que el dinero tiene distintas funciones, ¿no? Veamos que las funciones del dinero nada más para resumir, veamos las funciones del dinero y decíamos, bueno, el dinero cumple con 3 funciones. Ajá. ¿Sí? Medio de cambio. Unidad de cuenta. Ajá. Unidad de cuenta. Depósito de valor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué? Solamente he pasado a saludarnos y saber cuántos llegaron. Los 3 que llegaron. Sí, que tengan bonita tarde. Igualmente, gracias. Y depósito de valor. Chamacos, yo tengo la letra fea, pero les digo, fíjense la ortografía. Les voy a hacer, a ustedes ya les puedo pegar. Ustedes sí ya les puedo pegar porque los tengo aquí, pero a los demás no. ¿Cómo es posible que me escriban producción, México, qué, cuándo, dónde, sin acentos? La regla de la primaria se acaba en N, acento en la O, muchachos. Miss, creo se le fue el audio porque no escucho nada. Se silenció, maestra. Chicos, ¿ahí escuchan? Ya, Miss. Sí, Miss. Ya, mis. ¿Quién sabe qué pasó? Se volvió loco el micrófono solito. Entonces veíamos que las personas demandan dinero por motivo de transacción. Precaución. Ajá. Especulaciones. Y especulación. Ya lo vimos esto la clase pasada. Y a su vez, muchachos, de todas estas demandas de dinero hay que entender lo que son los agregados monetarios. Ajá. Vamos a tener los agregados monetarios. Acuérdense que los agregados monetarios, muchachos, se clasifican. Estos van en función
de la liquidez. Ajá. Este es el criterio, muchachos, que nos permite ir hablando de esos famosos agregados monetarios. ¿Cuáles van a ser mis agregados monetarios, muchachos? Nosotros hemos hablado del famoso M1. El M1, muchachos, es el agregado líquido por excelencia. Ajá, es el primerito. Se dice que el M1, muchachos, ajá, son activos, así en general, son activos que pueden utilizarse inmediatamente sin restricciones. Ese es el M1. ¿Qué elementos componen al M1, muchachos? El M1 se va a componer, ahora sí, vamos a tener que el M1 es el efectivo. Tal cual, billetes, papel moneda y moneda metálica. Ese es el primer componente del M1, muchachos. ¿Qué otros instrumentos funcionan como si fueran dinero? O sea, que son extremadamente líquidos. Vamos a tener lo que son depósitos a la vista. Ajá. Los depósitos que ustedes hacen en tarjetas de débito y eso, muchachos, eso es un depósito a la vista. No traigo efectivos, pero ahorita ya llego y con la tarjeta de, ahora sí que bendita nómina, muchachos, pues pagamos, ¿no? No es dinero en efectivo, pero funciona como si fuera dinero. ¿Estamos de acuerdo? Las tarjetas de crédito, muchachos, aquí también entran. Aquí les voy a poner entre paréntesis. Tarjetas de crédito y débito. ¿Ah? ¿Qué otra cosa funciona como M1, muchachos? Vamos a tener que otro elemento del M1 van a ser los cheques de viajero. Que ya no son tan comunes, pero también estos funcionan como M1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, muchachos, vamos a hablar de las nuevas cosas, los CODIs y los SPACE. Los puntos. ¿Si se alcanza a ver el último? No. Más los puntos, muchachos. ¿Cuáles son los cheques de viajero? Los cheques de viajero, hijo, creo que ya casi no los han utilizado, pero los cheques de viajero era tal cual, un cheque te lo daban, pero eran tu cuenta de ahorros y tú podías comprar bienes en otros países para no cargar moneda de ese país. Los usaban, ¿saben? Ahora sí que hace muchos años los promocionaban mucho lo que era American Express. Les estoy hablando de hace 20 años, ¿no? 10, 15 años, más o menos. Los CODIs, el famoso codiguito que ahora ya tenemos, ¿no? Te dicen escanealo, ya me pagas. El SPAY es una transferencia, ¿no? Entonces, los puntos, muchachos. ¿Te abonan puntos a tarjeta? Sí, con los puntos. Por decir, Sumisa es la maestra de los puntos, más allá de ser la niña de los pulmones, es la niña de los puntos. Yo traigo el monedero naranja. Traigo los puntos Go, traigo la tarjeta del sótano, la del Gandhi, la de Porrúa Maestro, todo lo que me hagan puntos, muchachos, todo es dinero. Ajá. ¿Qué pasa? Estos, muchachos, son instrumentos que funcionan como dinero sin ser dinero. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y el efectivo es el instrumento líquido número 1. ¿Puedo borrarlo de acá? Niños, en sus casas. Sí, maestra. Nada más eso era para recordar que habíamos visto la clase pasada. ¿Qué vamos a tener, muchachos? A partir de esto, ¿qué va pasando con los siguientes agregados monetarios?
Los siguientes agregados monetarios, muchachos, como su nombre lo dice, si voy clasificando en función de la liquidez y el M1, que es el instrumento más líquido, el M2, muchachos, se va a componer del M1, pero va a incluir instrumentos que ya no son tan líquidos. En el M2 se compone del M1, de todo eso que tenemos, más fondos de inversión en el mercado de dinero. Vamos a tener, muchachos, lo que son los depósitos de ahorro. ¿Qué más vamos a tener, muchachos? Pequeños depósitos a plazo. Todo eso va a formar mi M2. ¿Qué va a ser mi M3, muchachos? El M3 va a ser el M2 más activos que se transforman en dinero a largo plazo. Creo que casi no se ve, espérenme. Aquí, muchachos, entran algunas acciones. Por decir, yo tengo mi casa, muchachos. Se podría decir que yo tengo dinero en mi casa, ¿o no? Si yo vendo mi casa, ahí tengo dinero. El problema es, ¿qué tan rápido puedo vender mi casa? No, no es tan rápido. No es tan rápido, es de, voy a vender mi casa ahorita y ya les digo, voy a vender mi casa y así como lo dije, ya bien salió, ya me dio tantos miles de pesos y vámonos, ¿no? No es así. Entonces, muchachos, ese es el M3, es el M2 más aquellos activos que sí se van a transformar en dinero, muchachos, pero a largo plazo. Hoy ya se ha flexibilizado esa parte de las inversiones, muchachos, pero antes era muy común lo que eran las inversiones a plazo fijo. No sé si les tocó escuchar de ellas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? En los bancos se daba eso. En los bancos era muy común eso, ¿no? De que iban, depositaban y si no sacaban hoy, vamos a ponerlo así, yo deposité a 30 días, vamos a cerrarlo exacto. Y si no iba, ¿más dijo? Se reinvertía. Oye, pero me pasé un día. Lo siento. Y si lo quieres sacar una penalización y decías, no, pues... No, sí, o sea, ahí está, entonces no podéis sacarlo. Hoy ese tipo de inversiones se ha flexibilizado, pero siguen existiendo esos instrumentos que te dicen, tienes que respetar el periodo para que realmente te genere, pues, un interés, ¿no? Una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Y el M4, muchachos, que no es muy mencionado, son aquellos activos que de aquí a cuando se transforman en efectivo, o sea, son instrumentos que es difícil transformarlos en efectivo. Lo que les decía, casas, algunos instrumentos monetarios, muchachos, todo eso es lo que vamos a tener. Aquí, muchachos, por decir, son instrumentos, por decir, los CETES de 5 a 10 años. ¿Qué tan fácil es transformar un CETE de 5 a 10 años en efectivo? ¿Sí lo vas a transformar? Pues te tienes que esperar de 5 a 10 años para que realmente veas la ganancia, si no tenemos pérdidas, ¿no? Cuando hacemos esas actividades de reporte. Entonces, estos son mis instrumentos
monetarios. ¿Y aquí dudas, muchachos? Ahora, ¿por qué es importante ver esto, muchachos? Porque hoy nosotros vamos a ver lo que es el tema del tipo de cambio. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar el tipo de cambio dentro de esta asignatura, muchachos? El tipo de cambio, ustedes saben que es expresar la moneda nacional en términos de una moneda extranjera, ¿no? ¿Cuántos pesos por dólar voy a dar o viceversa? ¿Cuántos dólares por peso tendría que dar? ¿No? Ese es el tipo de cambio. Porque es un instrumento importante de la política económica, pero en especial un instrumento de la política monetaria de un país. Porque dependiendo, si un país decide adoptar tipo de cambio fijo, muchachos, tendremos que estar haciendo uso de las reservas internacionales. Y ese es un indicador de la economía de nuestro país. Acuérdense que las reservas internacionales es la capacidad de pago que tiene un país, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Y en el momento en que un país se queda sin reservas internacionales, ¿cómo mantiene ese tipo de cambio fijo? Pues, bueno, sí puede entenderlo. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También, si tenemos un tipo de cambio flexible, dependiendo de las economías, voy a dejar que se deprecie exageradamente el peso o voy a intervenir. Acuérdense que en los 2 últimos años de la administración de Peña Nieto, muchachos, se hicieron muchas subastas de reservas internacionales para amortiguar los cambios en el tipo de cambio, valga la redundancia. Ahora, el tipo de cambio, muchachos, también tiene impacto en las variables reales más allá de precios, tiene impacto en la balanza comercial. No sé si han escuchado el famoso tipo de cambio depreciado favorece exportaciones, encarece importaciones. ¿No? No me creen. Lo voy a reprobar. Va a correr sangre. Vamos a empezar. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? Espérame un minuto. Dale, no se preocupe. Me están necesitando. No ayuda el cubrebocas para nada. No podemos respirar. Ya, maestra, gracias. Vale, ¿qué hizo? Entonces vamos a borrar. Mira, el lado bueno de las clases presenciales es que vemos más temas que cuando estamos en la casita. ¿Por qué, maestra? No sé, hijo, yo siento que vamos más rápido. Bueno, usted nos ve. Exacto, porque los veo. Digo, no, pues ya acabaron de copiar. Pues si ustedes ya acabaron de copiar, doy por sentado que también sus compañeros en casa acabaron de copiar. Si les veo cara a ustedes de no entiendo nada, doy por sentado que también sus compañeros en casa no entienden nada. Entonces ya es más. Y no me dejan como en sesión de Ouija pidiendo que se manifiesten. Ya les dije, les va a caer la maldición y van a ser maestros y les van a hacer lo mismo que me hacen a mí. Dicen, nosotros no vamos a ser maestros. Yo también decía lo mismo. Y vean. Ay, no, Miss, yo sí quiero. Usted es valiente. Yo no quería ser maestro, yo no sé en qué momento dije, voy a ver clases y ahí voy. Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer un pequeño, vamos a tener qué es el tipo de cambio. Como tal, tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio, muchachos? El tipo de cambio se va a definir como el número de unidades de moneda nacional por moneda extranjera. Esa es mi definición general del tipo de cambio. Cuando nosotros hablamos del tipo de cambio, muchachos, a su vez, vamos a tener que se divide, perdón. ¿En qué se va a dividir, muchachos? Vamos a tener lo que es el tipo de cambio real
Y vamos a tener el tipo de cambio nominal. ¿Sí se ve como naranja, muchachos, ahí en sus casas? Sí, Miss. Sí. Y el tipo de cambio nominal. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre tipo de cambio real y nominal? Es muy parecido a lo que hemos visto de la diferencia entre una variable real y una nominal. Cuando nosotros hablamos de tipo de cambio real, muchachos, es expresar el precio de los bienes extranjeros en términos de bienes nacionales. Es decir, que yo voy a tomar el precio de una hamburguesa, les hablo de la hamburguesa porque es algo sencillo, y ahorita vamos a ver por qué voy a tomar el precio de la hamburguesa y la voy a expresar en términos de una hamburguesa mexicana. ¿En todo el mundo se consumen hamburguesas? Creo que sí. Sí, pues marcamos todo el mundo. Pero la India no comen carne de res. Pero creo que la salsa mexicana. En Bolivia no hay McDonald's. Bueno, en algunas partes. ¿Sale? No, ¿por qué les estoy poniendo esto, muchachos? ¿Consumimos lo mismo que el resto del mundo? ¿Los alemanes comen frijoles, muchachos? Creo que allá no hay frijoles, no porque sean saludables ni nada, creo que allá no los conocen, no existe ese producto allá. Para nosotros, ¿es parte de nuestro consumo básico comer frijoles? ¿Tortillas? Sí, ¿no? Nuestra canasta básica es parecida a la de los norteamericanos, muchachos. Y bueno, dicen, bueno, es que acá Estados Unidos, vámonos con Centroamérica y Sudamérica, muchachos, que compartimos hasta una historia en común, que tenemos las mismas canastas de consumo. No, como ahí decían las arepas, y el día que mencionaban las arepas, decían, pues eso es una tortilla, es una gorda, ¿no? Decían, no, es una arepa, es una gorda, ¿no? Porque no tenemos ni las mismas canastas de consumo. Entonces, ¿cómo expresó los niveles o los precios? Perdón. Entonces, vamos a tener un tipo de cambio real, se define de la siguiente manera. Es el precio de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales. Esta es la definición del tipo de cambio real, muchachos. ¿Cómo vamos a calcular el tipo de cambio real? Esta sí se la tienen que aprender los que son economistas porque viene para medir la calidad del poder adquisitivo en el ejemplo. El tipo de cambio real es E, es igual a E mayúscula por los precios extranjeros entre precios nacionales. E minúscula es tipo de cambio real, tipo de cambio real. E mayúscula es tipo de cambio nominal. P asterisco son precios del extranjero. Y P solita son los precios internos. Y una manera de verlo, muchachos, más dinámico y todo, esto se calcula con el famoso índice Big Mac. Y una característica, muchachos, del tipo de cambio real es cuando nosotros tenemos tipo de cambio real nos puede pasar algo bien bonito. Nuestro tipo de cambio puede estar subvaluado o sobrevaluado. Ojo, muchachos, en términos cuantitativos, de pesos y monedas, en términos cuantitativos,
Creo que hasta ahí se alcanza a ver. Sí, hasta ahí. Hasta ahí, gracias. Cuantitativos está más moneda nacional por moneda extranjera. Cuando tengo un tipo de cambio sobrevaluado, igual en términos cuantitativos, muchachos, es dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Ahorita vamos a ver lo del índice Big Mac, porque viene en el examen y esto. ¿Qué pasa cuando tengo un tipo de cambio nominal, muchachos? Cuando yo tengo un tipo de cambio nominal, vamos a tener lo siguiente. Aquí es el precio de la moneda nacional en términos no es el precio de la moneda extranjera, ya lo estoy poniendo al revés, es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Es decir, cuántos pesos por dólar voy a dar, cuántos pesos por euro, por yen, por yuan. Eso es lo que voy a tener con el tipo de cambio nominal. Y cuando yo tengo tipo de cambio nominal, muchachos, se da la siguiente situación. Yo puedo tener tipo de cambio fijo o puedo tener tipo de cambio flexible. Cuando hablo de tipo de cambio fijo, muchachos, aquí tal cual, su nombre mismo lo dice, fijo. ¿Y quién lo fija? La autoridad central, la autoridad que coordina la política monetaria de nuestro país. En este caso, no es una decisión que nada más toma al azar el Banco de México, muchachos. Es sentarse con Secretaría de Hacienda y tu Crédito Público, es sentarse con Gobierno Federal, es sentarse Banco de México y ver si es conveniente, si es prudente tomar un tipo de cambio fijo. En este caso, el Banco Central establece el precio de la moneda nacional. Es el Banco de México el que dice cuántos pesos por dólar hay que dar. Cuando tengo tipo de cambio flexible, muchachos, aquí el Banco Central no se mete. El Banco Central no se compromete establece estable, arriba. Se me fijo. Ah, sí, cierto. El Banco Central establece, perdón, establece el precio. Gracias. Y aquí el Banco Central no se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. ¿Sí se alcanza a ver bien ahí en sus casas, muchachos? Sí, Miss. Sí, maestra, se ve bien. Cualquier cosa me dicen para cambiar colores o algo. Ahora, aparte de que sea fijo y aparte de que sea flexible, muchachos, vamos con la subclasificación. ¿Estamos de acuerdo? No solamente es decir, hay tipo de cambio fijo y se acabó. Hay distintos tipos de cambio fijo, muchachos.
Y entonces cuando tenemos tipo de cambio fijo, nosotros podemos tener lo que es, déjenme poner una línea aquí para que no se confunda, el régimen sin moneda nacional de curso legal. Vamos a tener, muchachos, lo que es la caja de conversión o caja de convertibilidad. Vamos a tener, muchachos, lo que es el régimen convencional y vamos a tener el régimen de bandas horizontales de flotación. Régimen de bandas horizontales. Ahí está. Cuando tenemos tipo de cambio flexible, también no solamente es decir, tenemos tipo de cambio flexible, también este se va a clasificar. Este se va a clasificar en bandas de fluctuación. Flotación dirigida sin trayectoria definida, perdón. Flotación dirigida sin trayectoria definida. ¿Sí se alcanza a ver? No, ya no. Trayectoria definida. Y por último, muchachos, la flotación independiente. Y a su vez, muchachos, estos regímenes de tipo de cambio van a presentar fenómenos distintos. Cuando yo tengo tipo de cambio fijo, muchachos, cuando yo tengo tipo de cambio fijo, yo puedo presentar dos situaciones que serían devaluación y revaluación. Cuando tengo tipo de cambio flexible, muchachos, yo puedo presentar lo que es la depreciación o la apreciación. ¿Estamos de acuerdo? Y en términos, ojo muchachos, en términos cuantitativos, una devaluación es muy similar, en términos cuantitativos, es muy similar a una subvaluación. Es decir, una devaluación en términos cuantitativos, o sea, de pesos y monedas, muchachos, es dar más moneda nacional por moneda extranjera. Lo mismo va a pasar con una depreciación. En términos cuantitativos es dar más moneda nacional por moneda extranjera. Cuando tengo una apreciación, una revaluación, es muy similar, muchachos, a tener un tipo de cambio sobrevaluado. Es dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Ojo, muchachos, lo que les estoy diciendo es en términos cuantitativos, es decir, billetes y monedas. Físicamente o cualitativamente, muchachos, son fenómenos diametralmente distintos, no tienen las mismas consecuencias. México ha perdido ahorita terreno frente al dólar, muchachos. ¿Se está devaluando o se está depreciando? Depresión. Se está depreciando. Es porque se están moviendo los mercados, porque al líder supremo se le ocurrió abrir la boca de más y generó inestabilidad, pero no está económico. No estamos tan fregados como antes, y quiero que me entiendan eso. Cuando yo hablo de una devaluación, muchachos, estoy diciendo que mi moneda
pierde valor. ¿Es lo mismo valor a precio, muchachos? ¿Valor a precio? No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Queda claro en casa, niños? ¿Es lo mismo valor a precio? Lo mismo. ¿Sí? Piénsalo bien, ¿es lo mismo valor a precio? Niños, Lo mismo. No, profesora. No, profesora. no es lo mismo, muchachos. El precio es una cosa, el valor es otra. Entonces, nuestra moneda puede estar depreciada, pero no por ello significa que esté devaluada. ¿Estamos de acuerdo? Una devaluación, muchachos, significa pérdida del valor de nuestra moneda. Significa que nuestra economía, tal cual, ha perdido reservas internacionales, ha perdido capacidad de producción, ha perdido confiabilidad de los mercados internacionales, ha tenido fuga de capitales. Eso genera una devaluación, muchachos. Piensen en Venezuela, ¿sí? Una subvaluación, muchachos, tampoco es que sea la cosa más bonita ni muchísimo menos, pero una subvaluación lo que nos permite es medir el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, ¿qué cantidad de bienes se pueden comprar con pesos? ¿Qué pasó, hijo? ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Puedo volver el pizarrón? Sí, maestra. ¿Sí? Todos consten. ¿Qué vamos a hacer ahorita, muchachos? Les voy a enseñar a calcular el índice Big Mac. Ahora, es importante tener en cuenta estas características, muchachos. Ay, no les he dicho en qué consiste cada uno. Ya me estoy adelantando. Perdón. En estos, muchachos, es importante tener en cuenta que en términos cuantitativos es lo mismo, en términos cualitativos es distinto. Por eso cuando las noticias dicen, es que el peso mexicano se devaluó frente al dólar, en la jornada de hoy, 25 centavos, mijo, no nos estamos devaluando, se está depreciando el tipo de cambio. Si fuera en el sexenio de qué les gusta, de Salinas, Cedillo, muchachos, el último año de Salinas, el primerito de Cedillo, tú decías devaluación y muchachos fue el pánico, caos y todo el mundo nos queríamos volver changos de un día para otro. Le quitaste 3 ceros a tu moneda. Es lo mismo, 1,000 pesos, muchachos, a un nuevo peso, porque fue lo que nos pasó, a mi generación fue lo que le pasó. Es más, hasta hace poco salió creo que fue en el Financiero, en línea, y hacían remembranza precisamente de los spots del tipo de cambio. Y ponían a un niño diciendo, no, don José, ¿cuánto cuesta? ¿No? Dice, mira, es que esto cuesta 5,000 pesos, pero en nuevos pesos son 5 pesos. Y hasta decían, el nuevo peso, lo mismo, pero más sencillo. Discúlpenme. Sí, bueno. Oye, estoy trabajando, déjenme de molestar, ¿sí? Gracias. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a...? Perdón, pero es que todavía han estado marcando, ya saben, es quinceañera, los bancos en casa están fregando que sí quiero tarjeta y no quiero nada. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener? Les decía, en aquel entonces era lo mismo, pero más sencillo. ¿Es lo mismo? ¿Sí fue lo mismo? Pues entonces, bueno, ya hablando, ¿cuál es la diferencia entre devaluación y la depreciación? La depreciación, hijo, se da en función de la oferta y la demanda. ¿Devaluación? La devaluación es la pérdida de valor de tu moneda. ¿Como valor adquisitivo podría ser? ¿O cómo es? Aquí lo que hace, hijo, es que el Banco Central le dice al mundo, el mítico tipo de cambio, 12 pesos con 50 centavos. El Banco de México le decía al resto del mundo, mira, con 12 pesos con 50 centavos, los mexicanos tienen el poder adquisitivo de $1 americano.
Eso es lo que le estaba diciendo al mundo. ¿Por qué 12 pesos con 50 centavos? ¿Podían comprar lo que compraba un dólar americano? Porque en aquel entonces todavía se mantenían reservas metálicas, muchachos, porque tú tenías la suficiente cantidad de oro en reservas. Eso era lo que le daba valor a tu moneda. Hoy sabemos que no solamente, ya no son las reservas metálicas, sino que son, muchachos, la capacidad de producción, parte de las reservas internacionales, la estabilidad política, social de un país. Eso es lo que le da valor a nuestra moneda, y estabilidad. ¿Sí quedó claro, hijo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, dentro de esa clasificación, muchachos, todavía tengo tiempo. ¿Qué vamos a tener? Lo que les decía de la devaluación. Cuando se dio la devaluación, muchachos, yo se los pongo como dicen. Aquí tal cual es historia. A mí en la primaria me daban para gastar 1,000 pesos. Era una moneda de este pelo que traía San Juan Inés de la Cruz. Y eso era lo que a mí me daban de gastar en la primaria, 1,000 pesos. Les estoy hablando que yo en la primaria del 88 al 94. No sé mucho. ¿O sí? No, sí, ya no, que yo me quiera hacer jovencita ya no. Pero me daban 1,000 pesos para gastar. ¿Para qué me alcanzaba con mis 1,000 pesos? Yo me acuerdo perfectamente que me compraba una chaparrita, unas papas, y no sé si les tocó ver de esos chocolates chiquitos que venden sueltos, que traían una vaquita. Sí, una vaquita. Unas vaquitas, ¿no? Con eso me alcanzaba con 1,000 pesos y me daban el lujo de guardar que los 200 o 300 pesos. Sin ánimo 10, 20, 30 centavos. Ajá. Me daba el lujo de guardar eso en aquel entonces. Yo les pregunto, mis 1,000 pesos, cuando se dio la crisis del 94, ¿me siguieron alcanzando para comprarme mi refresco, mis papas y mis chocolates? No, ya no, como estoy diciendo. Es ahí donde te estás dando cuenta, tu moneda está perdiendo valor. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Maestra, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera devaluado? Es que ya no teníamos reservas, hijo. Cuando se da la devaluación del 94, México tuvo una salida masiva de capitales. No sé si fue con este señor o con Peña. Creo que apenas era cuando iniciaba la administración de López Obrador, muchachos, cuando salió el secretario de Hacienda y el de Banco de México. Y dijeron que la economía estaba bien y que iba a todo dar. Pues lo mismo pasó con Salinas. Salió Pedro Aspe y Jorge Serrapuche diciendo, no, todo está bien, no se preocupen, la economía va bien. Y así como lo dijeron un miércoles, para el viernes, muchachos, ya se habían jugado el capital. O sea, los mercados no les creyeron que la economía mexicana estaba estable. ¿Sí me explico? Entonces hubo una fuga de capitales. Se empezaron a jugar capitales y se levantó el EZL el 1 de enero del 94, se levanta el EZL, amaneces con Diablita. Se matan al cardenal Posadas, o sea, es una figura de la iglesia, pero no estás matando al padrecito de nuestra colonia, ¿sí? O sea, estás matando a un cardenal, o sea, no era, o sea, ya empezaba a hablarse del papel del narcotráfico en la economía y por qué se habían echado al padre, ¿no? Después te echas al casi presidente. O sea, no te echaste vecino, te echaste que era el presidente. Casi, o sea, ya era más que cantado que Colosio era presidente, ¿no? Luego te echas a Francisco Ruiz Macié, al hecho el hermano de Salinas, ¿sí? Luego abres la boca además diciendo que la economía va a todo dar. Y luego entra Cedillo y dice, es que vamos a devaluar, eso lo dices el miércoles, para el viernes ya no tendrías reservas internacionales. ¿Cómo mantienes un tipo de cambio fijo si no tienes reservas internacionales? No puedes, tienes que estar un tipo de cambio fijo, muchachos, implica estar subastando y retirando dólares de la circulación. Y tú tienes que tener la capacidad de compra para estar manipulando los mercados cambiarios. Para finales del 94, principios del 95,
ya no tenías reservas para seguir manipulando el tipo de cambio. ¿Sale? ¿Sí queda claro, muchachos? Allá en sus casas. Maestra, Pendejo. hablando de las reservas, había escuchado que también tener muchas reservas luego es malo, ¿no? ¿O qué tan cierto es eso? Es que también un exceso de reservas, hijo, es bueno y es malo en el sentido de que mantienes capacidad de pago, pero ese exceso de reservas, ¿por qué lo tienes? ¿Sí me explico? ¿A qué se debe que tengas ese exceso de reservas? ¿Por qué? Con lo que le pasó a Estados Unidos, una reserva de oro. Exacto, o sea, y si tú tienes muchas reservas, entonces tienes que empezar a carecerlas. Carecer de toda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es un equilibrio muy delgadito, ¿sale? Ahora, vamos a ver en qué consisten rápidamente estos regímenes, muchachos, para continuar con el tipo de cambio virtual. El régimen sin moneda nacional de curso legal, muchachos, significa que nuestro país, no se preocupe, no lo tienen que anotar, se los voy a subir en Blackboard este mapa, aquí. Este es el medio, está bien viejito, está súper maltratado, pero este que se ve aquí, así, este es eso que está aquí anotado, muchachos, no se preocupen. Viene la definición de cada uno de estos tipos de cambio. Yo se los voy a subir a Blackboard. Cuando llegue a mi casa yo les subo video y todo. Entonces no se preocupen por anotar. Nada más si quieren hacer alguna anotación, pues adelante. Aquí, muchachos, el régimen sin moneda nacional de curso legal significa que un país abandona su moneda nacional y adopta una moneda extranjera como su moneda. Puerto Rico es parte de Norteamérica. Cierto. ¿No? Pero no sé, Ecuador, creo que Colombia también maneja dólares, ya no hay pesos. No, también una parte de Argentina. Manejan dólares, ¿no? Entonces, en la zona euro, muchachos, no vamos tan lejos. ¿Existe el griego argentino o es el euro es el mismo en Grecia y en España? Sí. No hay euro griego, ¿sí? No hay euro español, es el euro para todos parejo. Eso, muchachos, es un régimen sin moneda nacional de curso legal. Abandonas tu moneda y adoptas otra. ¿Estamos de acuerdo? La caja de conversión, muchachos, implica que entran pesos, salen dólares. Así tal cual. Si yo meto 10 pesos a la economía, y yo los quiero retirar, debe de haber forzosamente 10 dólares en reservas internacionales más uno. Este régimen lo adoptó Argentina en las décadas de los 80s, 90, muchachos, para tratar de regular su inflación, y lo que le dio cierta estabilidad y crecimiento a la economía argentina. El problema, muchachos, es que en Argentina sucedía esto. Ustedes iban conmigo al banco y me depositaban sus pesos. Tú me depositabas 100, tú 50, tú otro 100. Y al otro día iban a retirar su dinero que habían guardado, no hay ningún problema con eso. ¿Qué creen que retiraban? ¿Pesos o dólares? Yo te digo que los dos valen lo mismo. O sea, un peso argentino vale lo mismo que un dólar americano. Tú tienes 100 pesos argentinos. ¿Qué te vas a ir a sacar del banco? ¿Pesos o dólares? Dólares. ¿Pesos o dólares? Pesos o dólares. Vean, somos tres aquí en el salón y allá en sus casas, ¿qué me dirían? ¿Pesos o dólares, muchachos? Dólares. Dólares, dicen dólares, Miss. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo, muchachos? Porque eso fue lo que pasó en Argentina. La gente depositaba pesos, pero sacaba dólares y resulta que te quedas sin reservas. Argentina tenía que estar pide dinero prestado al Fondo Monetario Internacional para tratar de mantener la caja de convertibilidad. Porque muchos países tienden a adoptar tanto el régimen sin moneda nacional como la caja de convertibilidad, muchachos, porque lo que buscan es controlar sus esquemas inflacionarios. Es cuando ya tu moneda sirve para nada y para lo mismo, como el caso de Venezuela. O sea, tu dinero ya no sirve. Entonces tienes que recurrir a una moneda más estable que te ayude a controlar esos esquemas hiperinflacionarios. ¿Sí queda claro? Eso pasa aquí. ¿Qué es el régimen convencional?
es el que no se mueve día, tarde y noche, se va a mantener estable. Son 12 pesos con 50 centavos. Y el régimen de bandas horizontales, muchachos, es establecer una media, un piso y un techo, y lo vamos a manipular. ¿Estamos de acuerdo? Este lo adoptó Salinas. Eran 3,500 pesos por dólar con un piso y con un techo del 1%. ¿Sale? O sea, tienes tipo de cambio fijo, sí, pero te dejas un margen de movilidad muy chiquito, pero tiene un margen de movilidad. ¿Queda claro? Cuando hablamos de bandas de fluctuación, muchachos, no se fija el tipo de cambio, pero tienes un tipo de cambio central y este se va ajustando. Y a su vez tiene una banda. Empieza siendo del 1%, pero esta banda se va abriendo así como si fuera boca de cocodrilo, así se empieza a hacer así, hasta que desaparece. En el caso de México, los primeros meses del sexenio de Cedillo, muchachos, empezó así. Bueno, 3,500 y vamos a dejar que flote, no del 1, 3% hacia arriba, 3% hacia abajo. Es que no se acomoda, bueno, mueve el tipo de cambio, que ya no sean 3,500 pesos, que sean 3,600 pesos por dólar y déjale una banda de flotación del 5%. No se ajusta, bueno, que sean 4 pesos y deja que la banda sea del 7 al 8%. Y así te la fuiste hasta que llegó 1 de enero del 95 y dijiste ya la goma con la banda. Esto no tiene, el tipo de cambio, muchachos, nunca se acercaba al piso, siempre estaba sobre el techo. Entonces llegó el momento en que dijiste ya, esta banda no sirve, o sea, tenías un tipo de cambio que se estaba ajustando y tenías una banda de flotación del 25%. ¿Te sirve alguna banda que te deje flotar 25% hacia arriba y 25% hacia abajo? ¿Para qué la tienes? Entonces se dejó flotar y aquí fue cuando pasamos de 3,500 pesos por dólar a 5,000 pesos por dólar menos 3 ceros. 5 pesos por dólar y un día para otro. Dentro del tipo de cambio flexible tenemos la flotación dirigida sin trayectoria definida. Este es el esquema de las subastas, muchachos. ¿Sí? Este es cuando el Banco de México dice, es que se está... no se fija el tipo de cambio, muchachos, pero sí metes tu cuchara para amortiguar los impactos del tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que los 2 últimos años del sexenio de Peña Nieto, se estuvieron subastando constantemente dólares para tratar de amortiguar los cambios que estaba experimentando el peso. Y por último, muchachos, la flotación independiente. En teoría, la flotación independiente es que el tipo de cambio se determina en función de la oferta y la demanda y se acaba. ¿Sale? ¿Dudas respecto a esto, niños? Ya ven por qué me toca. ¿Allá en sus casas dudas? No, profesora. ¿Seguros? Si les hago examen, ¿lo van a poder responder? Van a ver. Ok, ¿puedo correr? ¿Sí? Corre. Ahora, ¿qué vamos a ver, muchachos? Vamos a empezar con índice Big Mac. El índice Big Mac, como les decía hace un momento, lo que nos permite medir es el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, para qué nos alcanza con nuestros pesos, ¿estamos de acuerdo? O qué pueden venir a comprar aquí los norteamericanos con $1, muchachos. Y ahorita lo vamos a ver. Creo que lo había escuchado. Si ustedes, bueno, los que están en su casa, muchachos, hay un portal que se llama The Economics. Igual ustedes en la revista The Economics pongan en internet índice Big Mac The Economics y los va a mandar al portal y les pone los países por meses, por años y ahí les va diciendo cómo se está su sobrevalor del tipo de cambio. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Para calcular el índice Big Mac vamos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio va a ir en su entregable 4.
para no dejarles más tareas, se lo vamos a dejar aquí. Este es el entregable. 4, actividad 2. Ajá. Índice Big Mac. ¿Cómo vamos a calcular el índice Big Mac, muchachos? El índice Big Mac va a considerar lo siguiente. 1. El primer país de referencia es Estados Unidos porque es con base a cuál hacemos las comparaciones. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner a los siguientes países. Vamos a tener a México. Vamos a tener a Brasil. A Corea. Y vamos a tener a Qatar. Nos dice, muchachos, en términos de esto, que vamos a tener el precio en moneda local, en moneda nacional, ¿sale? Entonces, en Estados Unidos, muchachos, cuesta $5.71. En México vamos a tener que cuesta 50 pesos. En Brasil cuesta 20.90 reales. Ajá. En Corea cuesta 4.500 wons. Y en Qatar, ¿sí? En Qatar cuesta 13 dólares. Ajá, ese es el precio en moneda nacional de cada país. Vamos a tener el tipo de cambio, muchachos, el que siempre hemos tenido, que nos manejan. Y el tipo de cambio en cada uno de estos países, ya no sirve. Ahorita lo voy a cambiar. Vamos a tener el tipo de cambio y este tipo de cambio nos dice, bueno, Estados Unidos están de acuerdo que no tenemos tipo de cambio porque es el mismo país. Vamos a tener que en Brasil el tipo de cambio es de 5.30, perdón, en México, yo estoy empezando mal. En México era de 22.44. Ajá. En Brasil era de 5.34. En Corea era de 1.200.95 y en Qatar era de 3.64. ¿Sale, muchachos? Ese es el tipo de cambio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular, muchachos, lo que sería el precio en dólares. Vamos a poner este punto morado. Vamos a calcular el precio en dólares. Vamos a calcular la paridad de poder adquisitivo y vamos a calcular, muchachos, lo que sería el índice Big Mac como tal. Índice Big Mac. Ajá. En Estados Unidos, muchachos, pues no voy a tener nada de esto porque es con el país que voy a partir de análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a tener aquí? La fórmula para calcular el precio en dólares es bien sencillo. ¿Cómo voy a transformar 50 pesos a dólares, muchachos? Y tal cual, para calcular el precio en dólares es tomar el precio en moneda local. Lo voy a poner aquí abajito. Voy a poner la fórmula y es el precio en moneda nacional entre el tipo de cambio. Entonces, en el caso de México serían 50 entre 22.44. En el caso de Brasil serían 20.90 entre 5.34. En el caso de Corea serían 4.500 entre 1.295. Y en el caso de Qatar serían 13 entre 3.64. Y eso nos diría, muchachos, ¿cuántos dólares necesitamos
¿O cuántos dólares cuesta nuestra hamburguesa? 50 entre 22.44 nos dice que nuestro país cuesta $2 con 22 centavos. Eso es lo que costaría en México una hamburguesa con ese tipo de cambio, $2 con 22 centavos. 20,90 entre 5.34 nos da $3.91. 4,500 entre 1,200.95 nos da 3.74. 13 entre 3.64 nos da 3.57. Fíjense cuántos dólares cuesta en Estados Unidos. En Estados Unidos una Big Mac cuesta $5.71. En México costaría $2. En Brasil casi 4. En Corea igual casi $4 y en Qatar $3.50, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esa primera parte. ¿Qué vamos a hacer con la paridad del poder adquisitivo? Igual aquí les voy a poner la fórmula abajo, muchachos. La paridad del poder adquisitivo es tomar el precio en moneda nacional y vamos a dividirlo entre el precio en Estados Unidos de la hamburguesa. Entonces lo que voy a tener, muchachos, es que voy a tomar 50. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos la hamburguesa, muchachos? 50 entre 5.71. Acuérdense de que todo esto va en el examen, todos. Es que es una división, sí, ya sé que es una división, pero quiero todos los procedimientos. Luego se les van las cabras y no me hacen bien, no ponen bien los resultados, pero si yo veo el procedimiento, no, pues lo hizo bien. Puso un 1 de más en la calculadora, se les fueron las cabras. Puedo calificar procedimiento, ¿sí, muchachos? Más ayuda no puedo hacer. 20.90 entre 5.71. Luego sigue, no es cierto, 50, 50, 4.500 entre 5.71. Y por último, muchachos, 13 entre 5.71. 50 entre 5.71, ¿cuánto nos da? 8.12. 20.90 entre 5.71, ¿cuánto les da, muchachos? Allá en sus casas, si no, yo no voy a hacer válida, nada más se los voy a dar a los que tengo aquí. Da 3.66. Ya ven cómo si contestan. 4.500 entre 5.71. A la 1. 7.70. Ah, no, espérame. 788.09. 9. 788.09. 781.01. 788. 788.09. 788.09. Ahí está. Y por último, 3 entre 5.71. 2.27. 2.27, mis. ¿Ya ven? Pero los tengo que amenazar para que participen, ¿verdad? Yo estoy peor que sus mamás, que los tengo que amenazar para que me obedezcan. Ahora, muchachos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Ahora, ¿qué significa este 8.75 o este 3.66? De manera muy coloquial, muchachos, se dice que este es un tipo de cambio explícito. Y nos dice que en México con $5.71 tú podrías comprar aproximadamente 8 hamburguesas, 8 casi 9 hamburguesas. En Brasil con $5.71 podrías comprar 3.66. En Corea casi 800 hamburguesas, ¿están de acuerdo? 788. Y en Qatar 2.27.
Si yo me pongo a analizar estos países, ¿quién está mejor y quién está peor, muchachos? Corea sería la peor economía. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, hasta aquí vamos bien. Eso es lo que se podría decir, o una pequeña interpretación de lo que es la paridad de poder de compra. Déjenme ver qué me pusieron aquí. Muchachos, si no pueden prender micrófonos, también tengo el celular. A ustedes sí les contesto, nada más a los de banco son a los que mando muy lejos de aquí. Entonces, si no pueden prender micrófono, está el chat también, si lo reviso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para saber qué es el índice Big Mac, muchachos? El índice Big Mac se calcula de la siguiente manera. Voy a tomar mi paridad de poder de compra, lo voy a poner con colores. Voy a ponerme paridad de poder adquisitivo, o también se conoce como paridad de poder de compra. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Lo voy a dividir entre el tipo de cambio, le voy a restar la unidad y lo voy a multiplicar por 100. Es muy parecido a una tasa de crecimiento. Ajá. Entonces voy a tomar mis 8,75, lo voy a dividir entre mi tipo de cambio, que son 22,44, le voy a restar la unidad y lo voy a multiplicar por 100. Lo voy a anotar todos los procedimientos primero. Aquí sería 3,66 entre 5,34 menos 1 por 100. Luego tendría 1,200. Muchachos, ¿se alcanzan a ver bien o ya me pasé del pizarrón? No, sí se ve bien. ¿Sí se alcanza a ver? Gracias, hijo. Perdón, aquí me equivoqué, son 788,09 menos 1, todo esto por 100, y era 1,200,95. Y por último, muchachos, teníamos 2,27 entre 3,64 menos 1 por 100. Aquí me faltó el por 100. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí. ¿Sí? Vamos a calcular nuestros valores. Primero me dan menos 61, así. 8,75 entre 22,44 menos 1 por 100, ¿cuánto le da? Menos 61 punto. Es correcto, menos 61, sí. Aquí vamos a tener menos 61. Vamos a dejarlo ahí en menos 61. El que sigue, muchachos, ¿cuánto les da? Menos 31. Menos 31. El que sigue, ¿cuánto les Menos da? 34. Menos 34. Y el último, Menos 37. menos 37. ¿Quién está peor? México. Vean, muchachos, ¿qué significa? Ajá. Lo voy a poner aquí abajito porque ya no lo van a alcanzar a ver. Espérenme. Se desconectó la cosa esta. Todo iba bien en 2,22. Dicen, hasta allí vamos bien. Ahí van, muchachos. ¿Ya se volvió a ver el pizarrón? Ya, mi. Ya, maestra. Ya, mis. ¿No? Sí, dicen que sí. Sí. Sí, ya se ve. Sí, mi. ¿Ya se ve? Ok. Que sí. ¿Qué vamos a tener, muchachos? En este caso, cuando en el índice Big Mac, aquí les voy a poner si mi índice Big Mac es negativo, muchachos, el tipo de cambio está subvaluado. Si mi tipo de cambio es positivo, está sobrevaluado. En este caso, con todos los resultados que nos dieron, México tiene un tipo de cambio sobre o subvaluado. Subvaluado. Brasil, Todos subvalorados. todos son subvaluados, todos son negativos. ¿Qué significa esto, muchachos? Que el poder adquisitivo de estos países es menor, y de estos 4 países, el país que ha perdido más poder adquisitivo es México. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Dudas?
No, profesora. ¿No? ¿Seguros? Sin duda. O copienlo. Esta va a ser su parte de su entregable. Todavía ese no lo subo. Vamos a hacer un ejercicio muy similar a este. ¿Mandejo? Vamos a hacer un ejercicio similar a este. Sí. Por eso ya les dejé su problemario. Dicen, Luis, es que es lo malo de las clases de una vez a la semana, muchachos. Les tengo que dar mucho y rápido, así. ¿Por qué no las semanas, profesor? ¿Así? Así está, y querían que para niñas. Nos falta ver política monetaria, nos falta ver movilidad de capitales, nos falta de ver política monetaria, nos falta ver oferta y demanda de dinero, nos falta ver banca central, banca comercial, banca de desarrollo. Sí, es mucho para tan poquito tiempo. ¿Puedo borrar, niños, o todavía me espero otro poquito? Niños. Ya, maestra, ya puedo borrar. ¿Ya puedo borrar? Ahora, ¿por qué es importante entender esto del tipo subvaluado y sobrevaluado? Porque esto es en términos reales, muchachos. Esto me está midiendo. Puede ser que en México yo dé menos pesos que dólares, ¿no? Pero realmente, ¿eso de qué me beneficia? ¿No? No porque Venezuela... Fíjense, si ahorita ustedes en sus casas, muchachos, si pueden y entran a ver el índice Big Mac, porque ustedes tienen el internet a la mano, si ustedes revisan, se van a dar cuenta que Venezuela ahorita tiene un tipo de cambio sobrevaluado. ¿Pero por qué tiene un tipo de cambio sobrevaluado? Porque el poder adquisitivo del Bolívar ha subido, pero no porque Venezuela esté bien, sino porque está pasando por un proceso hiperinflacionario en el cual le ha quitado muchísimos ceros a su moneda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no significa que haya una recuperación económica como tal, aunque eso aparentara un tipo de cambio sobrevaluado. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Ya vamos a terminar ahora. Hace un momento me preguntaban, bueno, ¿y de qué me sirve saber qué es una devaluación, qué es una depreciación? En términos cualitativos, lo que les explicaba es que son fenómenos diametralmente distintos. Una devaluación implica que nuestra moneda pierde valor. Una depreciación significa que los mercados, cuando les enseñan oferta y demanda, muchachos, se mueven los precios, más no el valor de la moneda. ¿Sí queda claro? ¿Sí, hijos? ¿Hasta aquí vamos bien? Y eso va a tener impacto en la balanza comercial. ¿Puedo borrar eso? Niños en sus casas. Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos a apurarlos y ahorita ya los dejo ir. Es que quería ver todos los temas del examen y la clase que viene centrarnos en el repaso. Ahí vienen unas preguntas sobre política fiscal y monetaria, pero esas, aunque no vemos el tema como tal, son relativamente fáciles de responder porque son más que otra cosa conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Definición de política monetaria, definición de política fiscal, definición de política económica, vienen en su problemario. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver lo que es el impacto del tipo de cambio. ¿Por qué es importante determinar el impacto del tipo de cambio en la balanza? Nosotros, ¿cuáles son los componentes del PIB, muchachos? Consumo, inversión, gasto. Ajá, consumo, inversión, gasto. ¿Y si es una economía abierta? Importaciones, exportaciones. Exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. Ajá. Entonces, ¿están de acuerdo que el comercio internacional forma parte de la riqueza de un país? ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí, muchachos, este pedacito se puede ver afectado por muchísimas cosas, pero en este momento nosotros vamos a ver su relación con el tipo de cambio. Y como se los ponemos aquí,
Ahora sí, un tipo de cambio subvaluado, devaluado o depreciado, muchachos, o sea, cualquiera de estos tres va a tener el mismo efecto en la balanza comercial. ¿Qué va a generar? Va a generar que se favorecen exportaciones encarecen importaciones. Nuestro país, muchachos, que es un país exportador, hasta cierto punto pugna por tener un tipo de cambio depreciado, porque eso hace que nuestras mercancías vía tipo de cambio sean más baratas. Ajá. Y por obvias razones, muchachos, aquí en China a la gente cómo le gusta comprar, caro o barato. Barato. No importa dónde estamos, no importa que sea primer mundo, o sea, la gente se basa en el bueno, bonito y barato. Entonces, muchachos, acuérdense, un tipo de cambio subvaluado, si está pasando por una subvaluación como lo vimos ahorita, si está pasando por una devaluación como la que tuvimos en el 94, o si tiene una depreciación como la que estamos teniendo en estos momentos, lo que va a hacer es favorecer exportaciones, encarecer importaciones. Y en teoría, muchachos, esto favorece a un superávit comercial. Y si yo tengo un superávit comercial, muchachos, ¿qué le va a pasar a mi Producto Interno Bruto? ¿Va a ser más grande o más bajito? Más grande. Porque estoy exportando más de lo que le estoy comprando al exterior. ¿Sí queda claro, muchachos? Les voy a ya más allá de un ejemplo teórico, un ejemplo real. Cuando fue el sexenio de Felipe Calderón, muchachos, a la inversa no se estaba depreciando el peso, se estaba apreciando y se llegó a calificar como el superpeso. El problema de ese superpeso, muchachos, es que esto estaba haciendo el efecto contrario a esto. Se estaban favoreciendo las importaciones y se estaban encareciendo las exportaciones. Entonces las empresas exportadoras mexicanas, muchachos, que son muchos empresarios, empezaron a ejercer presión sobre el gobierno de Felipe Calderón para que depreciara el peso, y así mantener el saldo superavitario de la balanza comercial mexicana. ¿Sale? O sea, para eso también nos sirve el tipo de cambio. ¿Qué pasa, muchachos, cuando yo tengo un tipo de cambio sobrevaluado, revaluado, o apreciado? Cuando yo tengo esto, muchachos, aquí vamos a tener que se encarecen las exportaciones, estas se vuelven caras, y las importaciones, muchachos, se vuelven baratas, se favorecen importaciones. ¿Sí se alcanza a ver el pizarrón, muchachos? Sí, maestra. Seguros. Y en este caso, muchachos, en teoría, esto favorece o ocasiona un déficit comercial. Si yo tengo un déficit comercial, muchachos, ¿qué le va a pasar a mi PIB? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Disminuye, es correcto. Y aquí les va, muchachos, que tampoco es como que todo irnos a los extremos. En el caso de nuestro país, muchachos, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para ser en específico, Carlos Salinas de Gortari manejaba un tipo de cambio real sobrevaluado. Sí. Entonces, ¿por qué quería tener un tipo de cambio sobrevaluado el gobierno de Salinas?
Porque, muchachos, México depende de muchos insumos importados. No vamos tan lejos. La gasolina, ¿de dónde? ¿La hacemos aquí o la importamos? La importamos, ajá. Y si yo importo gasolinas, muchachos, y las gasolinas son caras, ¿qué le pasa a mis costos de producción? Aumentan, ¿sí? Y se aumentan los costos de producción de todos los productos, porque todo usa gasolina, muchachos, ¿qué le pasa a los precios? Incrementan. Incrementan. Y si hay un incremento generalizado de los precios, ¿hay? Una inflación. Exacto. ¿Qué pasaba? Como Salinas venía a agarrar el sexenio después de la crisis del 82, muchachos, y nosotros experimentar una inflación galopante, o sea, México en el sexenio del 82 al 88 experimentó tasas de inflación de 3 dígitos, 170, 200, 300% de incrementos en los precios. Ustedes iban en la mañana a comprar algo y en la tarde, mañana ya costaba otro precio, ¿sí? No como en Venezuela, a esos niveles de miles de millones, pero pues ya han cambiado los precios. Entonces, cuando entra Salinas, muchachos, para darle cierta estabilidad a la moneda, dice, ok, voy a fijar el tipo de cambio, lo voy a fijar y lo voy a fijar de manera que quede sobrevaluado. ¿Para qué? Para que las importaciones sean baratas. Si las importaciones son baratas, en este caso la gasolina, muchachos, ¿qué va a pasar con mis costos? ¿Van a seguir subiendo o van a bajar? Bajan, ¿no? Bajan mis costos. Y si bajan mis costos como empresario, ¿tengo incentivo a subir los precios? Si mis costos están variando. No, no puede. No tiene razón de ser. Y si no tengo incentivos para subir los precios, ¿qué estoy haciendo con la inflación? ¿La estoy controlando, sí o no? Sí. Ahora, ese es por un lado. Vámonos por el lado de los trabajadores. Si los precios no suben, muchachos, ¿ustedes tienen incentivo de exigir un aumento salarial? No. No hay razón, o sea, no tienes por qué exigir un aumento salarial si los precios no están subiendo. Y yo te estoy garantizando esa estabilidad. Y si garantiza estabilidad de salarios, también ¿qué genera por la inflación, muchachos? ¿La controlo o no la controlo? ¿Se acuerdan de lo que es la curva de Phillips de la relación inflación y desempleo? Y que los salarios generan inflación. Si no hay incrementos salariales, ¿va a haber inflación? No. No. Y entonces, eso fue lo que ocasionó, muchachos, que durante 6 años, un breve momento de la historia, de esos milagros otra vez, México pensó que ya éramos primer mundo. Todo por manipular tipos de cambio. ¿Verdad? No está fácil. La clase que viene les voy a hacer vamos a hacer un ejercicio de esto y vamos a revisar los problemarios. ¿Estamos de acuerdo? El ejercicio que hagamos de tipos de cambio aquí en la clase también va a ser parte de su entregable, ¿sí? Pero todo lo vamos a hacer aquí en la clase, no es de que se lo lleven de tarea. Lo que quiero que traten de resolver son sus problemarios, para resolver dudas, por favor, ¿sale? Entonces déjenme, les paso lista rápido ya para que se vayan a su otra clase. Ahí no es cierto, los estoy dejando salir rápido, pero ahora sí nos aventamos de las 2 horas. Déjenme detener grabación. ¿Dudas, mis niños en casa? Perdón, en casa.